Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Inés Garlán. Inés, muchas gracias, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchas gracias a vos por invitarme. La verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos. Bueno, leí Una Reina Perfecta, un libro que ahora tuvo la reedición, ¿no? Con Club 5 Editores. De paso, le agradezco a Jair Magrino y a toda la gente de la editorial, que es impresionante, es una belleza el libro. Como libro objeto y además es muy recomendable, me encantó, gran libro de cuentos. Pero antes de hablar del libro, quería, bueno, preguntarte primero, ¿cómo se dieron tus comienzos en la lectura? ¿Cómo fueron mis comienzos en la lectura? Justo estoy preparando algo sobre eso y me reía porque estuve buscando imágenes para armar como un PDF o algo más entretenido. Y mis comienzos en la lectura fueron de muy chica con unos libritos que te voy a mostrar porque los tengo acá por el tema de PDF este. Acá tenés, te voy a mostrar dos. Es una colección Aguilar de clásicos para niños que tenía mi abuela en su casa y yo iba a lo de mi abuela, íbamos todos los martes con mis hermanas porque ella nos cuidaba los martes y mientras mis hermanas hacían otras cosas yo leí. Y bueno, mis inicios, más inicios fueron con eso que mucho, ahora te voy a mostrar esto, a ver si se ve bien. Sí, ahí se ¿Se ve. ve? Sí, sí, Bueno, perfecto. esa es una lámina que me comió la cabeza cuando yo era muy chiquita. Porque la situación imagínate tener, no sé, 7 años, 6 años y ves esta figura, ¿no? Ay, Entonces yo claro. leía también, después más adelante leía, porque primero fue la lámina, después leí que era el héroe Perseo con sus alitas y su casco que lo hacía, viste, toda la historia de Perseo y el escudo donde tenía que hacer que la icona se reflejara para, para poder matarla, porque si la miraba a los ojos se convertía en piedra. Y cuando él se va de esa aventura y tiene en el saco la cabeza de Gorgona, se encuentra con Andrómeda agarrada a la roca así, y venía el monstruo por el mar y se la iba a comer y él la salvaba. Bueno, durante muchos años de mi vida me hizo pensar que los hombres salvaban a las mujeres. Así que tuvo un efecto poderosísimo sobre mí. Bueno, esos fueron mis primeros libros. Después fueron Colmillo Blanco de Jack London, pero también las revistas D'Artagnan, El Tony, Villiquen, Anteojito. O sea, una mezcla, mi mamá leía bestsellers, o sea que en la adolescencia yo leí mucho Judith Krantz, Sidney Sheldon, Victoria Holt, que era una que era como una copia de Jane Eyre, que eran todas institutrices con un patrón malísimo, pero que después se enamoraba de ellas y era bueno. O sea que mis inicios literarios fueron hasta los 15, 16 años que empecé un taller y empecé a leer otro tipo de literatura, fueron así, como te digo. Y ahí a los 16 Eh, años arrancaste el También taller con Elsa Osorio, con ¿no? el Osorio. Pero también tenía mi padre que a los 16 años me daba la James Baldwin. O sea, tenía el input madre, el input padre, Claro. que eran dos personas muy diferentes. Entonces mamá me daba Judith Krantz y papá me daba James Baldwin. Y de ahí este cóctel, no sé cómo decirle, ¿no? Esta cosa que tengo. Uno de nosotros tiene esa mezcla única, ¿no? ¿Y en qué momento sentiste esa necesidad por ahí o ganas, ¿no? De arrancar ahí taller con Elsa Osorio y también de tan chica, ¿no? 16 años. Era chica y todos los demás eran mucho más grandes y fue lo mejor que me pasó en mi vida. Plena dictadura, juntarse en la casa de alguien era rarísimo, era peligroso. Después yo supe muchas más de la vida de Elsa o sea, era peligrosísimo, pero como mi mamá y vivía medio en un tupper y yo también, por ende, él nunca se enteró de lo peligrosa que yo fuera a reunirme con otras personas en un taller de Elsa, que en ese momento estaba bastante comprometida además. Y yo tampoco nunca me enteré. O sea, iba ahí descerebrada, ¿viste? No descerebrada, yo tenía un amor por la escritura, había empezado a escribir a los 11 años, mi mamá era compañera de Elsa en la Alianza Francesa de francés.
sea, para aprender, y le mostró un cuento mío que yo había escrito a los 14 y Elsa le dijo, mándamela. Y ahí fui. ¿Y empezaste ahí con cuentos? Empecé ahí a escribir cuentos, pero además Elsa estaba, bueno, en ese momento a mí me parecía una vieja, pero ella era muy joven, era recién recibida de letras, había empezado con los talleres y, y ella por ejemplo, estaba enloquecida con Lacan. Entonces daba Lacan y yo tenía 16 años y hablábamos de Lacan y yo pensaba que yo lo reentendía a Lacan, ¿viste? O Claro, ¿no? sea, Muy imagínate joven. lo Y que me era imagino, ¿no? eso. También esto, ¿no? De tus compañeros, o sea, ya mucho más grande. Mis compañeros tenían 25, 26, 27. A algunos bueno, viste que en Una Reina Perfecta habla de eso, digo, en el prólogo, ¿no? No sé en dónde lo puse, pero volví a ver, me encontré con un compañero, con Gerardo Quirós, que después de 30 años, viste, que me lo encontré y él no había escrito más y lo llevé conmigo al chat de Liliana, después publicó también. Son relaciones de la vida, ¿no? Muy profundas. Y bueno, y después ahí nombraste a Liliana Hecker, también hiciste taller con ella, y después hace 20 años, ¿no? O más, que venís dando talleres vos. Sí. Contame cómo fue ese proceso, qué tomaste de estas maestras que tuviste. Ay, bueno, de Elsa era muy exigente y era más difícil por ahí, porque yo era muy chica, entonces ella me decía, esto no es un cuento, pero me dio a leer todo lo que yo leí en esa época, o sea, yo pensaba que venía leyendo medio desordenado, pero más que desordenado, venía leyendo muchos bestsellers y ella me dio todo el boom latinoamericano. O sea, yo leí García Márquez, Cortázar, Borges, todos los leí con ella. Y después tenía esto tan, entonces estudié lingüística. Imagínate, 16 años lingüística. O sea, en un lado fue como algo que me quedaba totalmente enorme para mí, pero también me marcó un rigor con respecto a cosas, con el tema de encontrar, por ejemplo, la cadena de significantes, no sé cómo decirte, como una cosa que vos lees y entendés como algo que va como por otro lado. Eso fue él, sí, pero con respecto a mí, a mi autoestima, a mis ganas, a mi cosa de poder mostrar mis cosas, fue mucho más complicado. En cambio, Liliana lo que pasó fue que me agarró, entendió perfecto para dónde iba, era una máquina de corrección, así que le dabas un cuento y te hacía rup, y te decía, ¿vos querés hacer esto? Bueno, esto no está por esto. Increíble en ese sentido, muy buena correctora, una genia, y después me hizo entender el trabajo de la acción, como mucho más que Elsa, que también me enseñó, pero había algo de Elsa que a mí me hacía pensar, o por ahí era porque yo era joven, ¿no? De que vos te sentabas y todo pasaba a través tuyo y salía del lado como vos leías un libro. No entendí con ella, quizás porque no era mi momento, el Claro. tema de la corrección. En cambio, Liliana era escribir es corregir. Y esa suma fue genial. Sabes que, bueno, veía el otro día, ¿no? Una entrevista que habías hecho vos, o que te habían hecho a vos, y me pareció muy interesante esto que decías cuando hablabas de cómo dabas taller, que también digamos, te involucras mucho en el texto del otro, que me parece que es muy importante también esto, ¿no? De no decir, bueno, esto está bien, esto está mal, y por ahí es algo, hablando, bueno, contando esto que te pasaba con Liliana, que por ahí viene ya desde esa época, ¿no? Totalmente, porque además mira, yo siento que cuando alguien llega a mi taller, lo primero que hago es desarmar casi todas las ideas que tiene con respecto a lo que es sentarse a escribir, como una actitud hacia la escritura. La gente tiene una cosa muy solemne en la escritura, y dicen, ahora voy a escribir, y creen que ahí va a salir todo, ¿viste? Entonces es desarmar eso, es que encuentren qué es lo que realmente quieren decir, no lo que quieren decir, lo que realmente pueden ellos con su idea singular. Para esto tenés que desarmar todo, tenés que desarmar que la literatura es un lenguaje complicado, con adjetivos antepuestos, o que es igual a Borges o igual a no sé quién. Cada uno tiene su manera. Entonces es ayudar a cada persona o acompañar a que descubra cuál es su material más genuino, más honesto.
y después podés trabajar sobre eso. Y por supuesto hay muchas cosas que vos podés decir sobre eso. Pero, por ejemplo, no sé, cosas cuando pasan los talleres que no se entiende algo que alguien dijo, entonces, bueno, ¿por qué no se entiende? Porque no le dijiste al lector ni dónde estás, ni desde dónde estás contando esta historia, ni quién es cuenta, ni quiénes son los otros, no sé, miles de cosas, ¿no? Entonces, podés marcar desde cosas muy chiquitas, como los verbos o el tema de no decir que cambiaste de lugar espacial o qué sé yo, hasta, ¿no? Pero sobre todo es bueno, tratar de ver qué quisiste decir, qué es lo que la otra, qué es lo que, no solo qué quisiste decir, qué es lo más honesto que quisiste decir en esto que trajiste, qué es lo más Y algo que profundo, lo más propio. me resulta muy interesante lo que decís también, que buscar, ¿no? La voz singular, ¿no? Tratar de no que, digamos, los alumnos escriban como el profesor. No, por favor, no, Eso no. también me parece Inclusive muy cuando alguien viene que está contando algo que a mí no me interesa a lo mejor, claro, no, o que no es mi área de claro, intereses, pero es la suya, entonces contámela para que me interese a mí. claro. Yo en principio aceptaría todas las miradas por el mundo, eh, pero contámela de un modo que yo te la pueda entender. Hay algo, bueno, ahora ya puntualmente hablando de Una Reina Perfecta, vuelvo a mostrar el libro, ahora se viene la FED, van a poder conseguir ahí en el stand de Club 5. Eh, bueno, la verdad que es un libro que me encantó. Hablas mucho, o por ahí temas que van apareciendo, ¿no? En los diferentes cuentos está muy presente el tema del mandato, del adulterio. Bueno, hay voces. En la contratapa dicen algo que me parece muy interesante, que es esto de que arrancás con una voz por ahí hasta, o como una historia un poco ingenua en cómo se cuenta, ¿no? Y de repente después es una bomba terrible cada relato. Primero te quería preguntar, bueno, ¿cómo nacen estos cuentos? O sea, el libro originalmente se publicó en 2005, esta es una reedición. ¿Dónde lo fuiste trabajando? ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Por qué decidiste que el título sea Una Reina Perfecta? O sea, más allá que es uno de los cuentos, pero digo, ¿por qué decidiste que ese sea el título? Que viste que la vida a veces es muy particular en cómo hay sincronías, por lo menos en la mía hay sincronías gigantescas y que digo que hace un rato mi ex marido me escribió, me mandó una foto de una carpeta que le apareció, o sea, él se mudó muchas veces, ahora vive en Brasil y le llegó le sobre, no una carpeta, un sobre con un montón de papeles y lo sacó y los puso así como para mostrarme y son hojas oficio escritas a máquina con títulos de cuentos. Y son mis cuentos de cuando yo tenía 22, 23 años, 15, 16, 22, que cuando me casé con él se ve que llevé este sobre de cuentos a trabajar o algo por el estilo, y aparecieron en esta última mudanza que él hizo, que le trajeron este sobre. Me dice, esto es tuyo, pero hace 2 horas me pasó esto. Y empecé a mirarlos y me di cuenta, me encantaría mostrarte la foto porque no sé si se puede con esta cosa técnica, pero no importa. Eran todos cuentos que están en Una Reina Perfecta, no todos esos estaban, pero son cuentos que ahora voy a buscar para decirte, pero que los trabajé, los seguí trabajando desde los 22, 20, 16. Por ejemplo, La Bien. Penitencia está en Una Reina Perfecta, la primera versión. Bueno, hoy me mandó una foto de las primeras versiones de Microcosmos, que se llama otra cosa que Sí. ahora te voy a decir, había olvidado, pero totalmente te digo, y fue de cuentos que se ve que me quedaron para Increíble, ¿no? Y qué trabajar, casualidad, justo íbamos a hablar hoy de ese libro y pero aparece. justo bueno, a eso me refiero con la sincronía. Infinita promesa diminuta, escrita a los 21 por ahí, que es Microcosmos. Infinita promesa diminuta, la primera versión de eso. Después, Las Delicias del Amor, que es ¿cómo se llama? En cóctel. De Sí, vino en sí. cóctel. Justo es el cuento Y anterior a bueno, Sí. exacto, o sea, cóctel antes originalmente, no sé, no se va a ver, me parece, no, No no por se ve. por Bueno, lo pero blanco. no se ve ni por Pero qué sí, increíble, qué bueno, increíble. pero
son todos así, me mandó una foto de todos los cuentos a máquina, así, y todos los títulos, y yo leí las primeras 3 líneas porque están como apilados, y son esos cuentos que, qué sé yo, 20 años después se convirtieron en los cuentos que vos leíste en Una Reina Perfecta. No, increíble, increíble. Además, bueno, también está bueno para tus alumnos, ¿no? Que sepan a veces, porque también hay un Muchas trabajo veces, de ansiedad, ¿no? Quiero publicar ya. totalmente, Y a veces por ahí totalmente. estamos hablando de cuentos que hasta tenían otro nombre muchos años atrás, Y ¿no? eran bueno, como mostré ahí en la penitencia, eran una especie de protocuento, no sé, viste, Claro, claro. de germen de cuento. Yo siempre les digo, la escritura es un proceso, no un producto. Aunque esta Claro, época te haga pensar que todo es un producto final, claro. es mentira. La escritura es siempre un proceso y algo en lo que vos estás trabajando te puede pasar que no tengas el conocimiento como la técnica para poder contarlo, que es el caso de estos cuentos. Que te falte lectura, que te falte tiempo de trabajo, que te falte conocimiento. Entonces vos escribís algo y decís, ah, lo voy a tirar a la basura. No, si es un tema que a vos te importa, Claro, déjalo, porque en algún momento lo podés volver a claro, trabajar toma cuando distancia. sepas mucho Claro, más. Claro, cuando sepas mucho más de cómo hacerlo, es como si vos agarraras y le dijeras a un pintor que está recién empezando que pinte un cuadro infinito, no sé, claro. la Capilla Sistina, qué sé yo. Tenés que hacer muchas cosas para llegar a la posibilidad de contar algunas de las cosas que más te obsesionan o más te preocupan. Pueden pasar muchos años hasta que lo puedas hacer. No, está bueno esto porque bueno, hay mucha gente, ¿no? Ansiosa por publicar y a veces hay que, no hay que apurar las cosas porque también es, ¿no? Hay cierto proceso, cierto recorrido. Bueno, nombraste La Penitencia, que es mi cuento favorito, me encantó, pero antes de eso, ¿por qué decidiste que el libro tenga el nombre del cuento Una Reina Perfecta? Que, bueno, en el libro es el primer cuento. No sé, tal vez porque era el cuento más significativo para mí, porque me pareció un buen título. eh, Probablemente tenga algo que ver con eso. No pude pensar un título ajeno a los cuentos. De hecho, bueno, La arquitectura del océano es el título de uno de los cuentos. Me gustó ese título, ¿no? Después el último no es el título de uno de los cuentos, que se llama Con la espada de mi boca, pero era más como un concepto de todos los cuentos. Pero los dos primeros, que fueron los dos primeros de cuentos, que fueron Una Reina Perfecta y La arquitectura del océano, tuvieron que ver con uno de los cuentos que a mí me parecía central. Bueno, Una Reina Perfecta habla, bueno, de una situación de una infidelidad, ¿no? Y hay una frase que, digamos, anoté porque me había parecido brillante, que lo típico ahora no lo encuentro. No, que, bueno, cuando se da esta situación de infidelidad, hay un tema con el aroma, ¿no? En esta niña, y ella dice, para un cumpleaños alguien me regalará ese perfume, y cuenta algo como que al abrirlo se va a acordar de esa noche triste para ella, ¿no? Donde se entera, bueno, no quiero spoilear mucho, pero habla del tema de la infidelidad, pero me pareció muy interesante cómo vas construyendo, como te decía antes, primero algo más ingenuo, parece algo más naif al principio, pero hay un trasfondo de tema de vínculos, de relaciones, bueno, muy fuerte atrás, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de ese cuento puntualmente? ¿Cuál fue la imagen disparadora? Mm, em, Ese cuento tiene muchas cosas, obviamente, como todos, ¿no? Cosas autobiográficas como escenas o situaciones. Es curioso porque vos decís que es un cuento sobre el adulterio, fidelidad, y para mí es un cuento sobre la relación de una hija con su madre. Y creo que yo quise contar eso, la infidelidad es otra cosa, es como, para mí es un cuento de una niña, hay una mujer que se llama Mavis Galant, que es una canadiense que yo traduje, y tiene un libro que a mí me encanta, y ella dice que a los 10 años un niño entra en un lugar donde hay adultos y sabe perfectamente todo lo que está pasando quién está con quién, qué onda tiene quién con quién, qué.
todo, quién se acuesta con quién, todo, pero no tiene palabras ni experiencia para decirlo. Entonces, yo creo que este cuento, a Mavis Galant la leí mucho después y la traduje mucho después, pero este cuento tiene eso, es como la percepción de una niña, de una niña, de un tejido complicadísimo que pasa en su casa, ¿no? Entre sus padres, con los amigos de sus padres, la infidelidad del padre y también esta madre inalcanzable que está obsesionada con el padre. Y hay un momento, bueno, tampoco quiero hacer spoilers, pero hay un momento donde ella ve a la madre después de la fiesta y la madre vuelve a entrar al living y ella la ve y todo lo que dice es todo lo que una niña, una hija mujer puede percibir de lo que está pasando sin tener la menor idea de qué la está afectando, de qué modo está afectando su idea de lo femenino, su idea de la relación con los hombres. Todo eso para mí está en ese cuento. Y es un cuento que es absolutamente, como si te dijera, es muy central en mi escritura en general. Por eso también le puse ese nombre. Pero todo esto lo sé ahora. Cuando publiqué el libro no tenía la menor idea. Cuando los lectores me fueron preguntando a lo largo de los años, entendí muchas cosas que en ese momento no entendía. Claro, a veces pasa, ¿no? También esto, ¿no? De las devoluciones de por ahí, y por ahí te hacen repensar cosas, ¿no? No, y te preguntan qué quisiste decir acá y vos no tenés la menor idea, pero te ayudan a ver, los lectores son los que completan la experiencia de la escritura, son lo más que te puede pasar, porque además a partir de las preguntas, por ejemplo, fui a un colegio, eran chicos de quinto año, y uno me dijo, ¿por qué tantos de tus cuentos hablan de la dialéctica del amo y el esclavo? Ah, Ah, ok, mirá, viste, iba a decir, bueno, bomba. está bien. Claro. 17 años, viste, y la verdad es que me quedé de una pieza y le dije, bueno, creo que es una temática que conozco bien. Lo único que le pude contestar, pero me quedé pensando mucho Claro, por ahí tiempo. ibas esperando por ahí otras preguntas, ¿no? Y de repente, claro, No, tal cual. Sí, te sí, sí, sí. descolocó. Y en cuanto a, bueno, la penitencia, ¿no? Esta historia de Clara, la hermana, Ramona, ¿no? Esta persona tan digamos, violenta con ellas. El final me encantó, no lo voy a spoilear, pero es un libro un cuento que me encantó, la verdad que desde el principio. ¿Cómo nace la historia? Bueno, esa historia también tiene mucho de autobiográfico. Hay un tema que yo también les digo mucho a mis alumnos, que busquen una escena que los haya impactado, que sea la punta de un hilo de oro y que empiecen a tirar de ese hilo a ver a Muy dónde los bueno. lleva. Después el relato tiene sus reglas y hace ir a lugares que la vida real en las que no sucedió, digamos, no, nada de eso pasó. Pero te va llevando, te va Claro. llevando, te va llevando y empezás a armar esa mezcla. Pero es muy bueno por empezar con una cosa que sí te haya pasado. Y yo de los 5 a los 9 tuvimos con mis hermanas, que éramos 3 en ese momento, tuvimos una niñera, una mujer que nos cuidaba, y una vez nuestros padres nos dejaron en el campo con ella, solas. Y de ahí yo empecé a tirar, ¿no? De ese hilo y empecé a armar esta historia. Y algunas de las cosas que pasan en el cuento me pasaron, no en ese momento, en esa estadía en el campo. Después entra una mezcla infernal, qué sé yo, los escarabajos golpeándose contra el mosquitero fueron muchos años más tarde, una vez campo de no sé quién. Eh, la, el motor encendiendo a mitad de la noche fue en un campo donde yo iba de muy grande, o sea, pero esa idea de que de repente se prenden todas las luces porque se enciende el motor, es algo que está dentro de mis recuerdos de otras experiencias. Entonces ahí se empieza a armar como esa mezcla infernal. Yo puedo rastrear muchas de las imágenes de mis cuentos. Pero lo interesante es cómo se arma algo que es como un clima, un ambiente donde lo que vos querés contar es una verdad emocional. Y la verdad emocional que yo quería contar ahí tenía que ver con el abandono de esos padres y con esa mujer
que es una sádica. Bueno, la conocí, la padecí durante muchos años, y hacía cosas horribles y tenía, cuando las hermanas leyeron, por ejemplo, ella no transpiraba, no se le armaba este triángulo de Claro, transpiración no. que cuenta la penitencia, pero mi hermana cuando leyó el cuento me dijo, si yo hubiera pensado en una imagen para Ramona, porque se llamaba Ramona, para cuando Ramona se enojaba, no se me hubiera ocurrido nada más preciso que eso que vos haces, esto de que transpire y no se dé cuenta y de que se le vaya armando como todo, porque en el fondo tiene que ver con alguien que es psicópata, no siente muchas cosas, entonces es Claro. Ni como, siquiera sentía pero cuando yo eso no lo pensé cuando escribía, salía de mi inconsciente, ¿sabe? ¿Entendés? Inés, y hay una imagen, esto que decías, ¿no? De los padres abandónicos, que es cuando estas dos hermanas se van como a esconder, esperando que ellos vengan a saludarlas para decirle, Ramona nos golpea, no nos queremos quedar con ella, que se van, como que no les importa, ¿no? Se van Bueno, sin siquiera despedirse de ellos. claro, esa es la imagen total del abandono. Eso no pasó, obviamente. Eso fue cuando empezó la punta esa de ser abandonado. ¿Cómo es para esta protagonista ser abandonada en el campo? Además, como te digo, éramos tres hermanas. Mis padres nos dejaron ahí con la niñera, pero eh, se fueron sin despedirse, nada de eso, pero es como, bueno, empecé por ahí, entonces digo, ¿cómo es la imagen de que se están yendo? Y me imaginé esto como del, ¿viste? El auto se va y la tierra como una especie de espejismo con el calor y las dejan ahí. Lo de correr en el maizal, alguna vez lo hice, Claro. estás adentro del maizal y te parece que no te puede ver nadie, estás rodeado de un maíz altísimo. Bueno, esto que vas contando, ¿no? ¿No? De cómo construir los relatos. Una vez un escritor me había dicho que él parte de algo autobiográfico y después Sí, desarrolla la mentira, ¿no? Y a veces tiene que ver con eso. exacto, exacto. Eh, Desarrolla la mentira, pero la mentira, lo que más interesante para mí, que te decía antes, la mentira es tu verdad emocional. claro. Es tu emoción más profunda ligada a esa imagen autobiográfica. Sí, de hecho, bueno, esto que decís de los padres yéndose, yo me ponía en el lugar de estas dos chicas ahí en el maizal, esperando, asustadas, viendo cómo se van, ¿no? Sí. No, es una imagen terrible. Bueno, es la imagen del desamparo, pero Claro. ¿quién no vivió en algún momento de su vida la sensación de desamparo o de que los padres no se dan cuenta de una situación donde estás totalmente desamparado? No, no, es terrible, es terrible. Ese cuento, la verdad, que me encantó. Igual recomiendo el libro nuevamente. Estoy hablando con Inés Garlán. Inés, me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento de algún relato? Sí, ¿de cuál te gustaría? Mira, Decime me vos y yo lo gustaron leo. muchos. Bueno, por ejemplo, Los dulces sueños están hechos de esto, me gustó mucho. Bueno, Que es el título viene de un tema de Eurythmics. ¿qué leo al principio? Dale, sí, si quieres un fragmento Bueno, como para introducirlo. dale. Los dulces sueños están hechos de esto. Mi historia con Josh pasó 6 meses después de mi separación. Era noviembre y hacía calor. Los fines de semana en que mi hija se iba con su papá, me quedaba todo el día en mi cuarto con la persiana baja, metida debajo del edredón, muchas veces vestida y como si hiciera frío. Pensaba que eso también algún día pasaría, como pasan todas las cosas de este mundo, como había pasado también el tiempo en que sentí que el padre de mi hija y yo estaríamos juntos toda la vida. Yo había conseguido un trabajo en un ministerio, viajaba en subte temprano, después de llevar a mi hija al colegio, y volvía con el tiempo justo para acostar. Le rezábamos a su ángel de la guarda acostadas en la cama y después me iba a dormir a mi cuarto. No sé bien en qué pensaba, no sé en realidad si pensaba en algo, solo recuerdo los viajes en subte, el trayecto desde la estación a casa por las calles donde la gente salía a sentarse en las veredas y tomar cerveza, y yo me sentía fuera del mundo. Había conocido a Josh en un viaje a Londres. Entonces él tenía 4 años y yo 21 y sus padres me habían encontrado a cuidarlo. Nuestra relación había sido muy buena desde el principio. Bueno, ahí, Lo dejo ahí. sí, lo dejamos ahí.
Bueno, ahí Lo después se que, bueno, encuentran. quizás lo que le podemos contar a la gente es que después de muchos años, Sí. Yosh, que es un hombre chico, un hombre, es joven, pero aparece en esa situación en la que ella está haciendo el duelo por su separación. Apareció en casa un sábado a la mañana, abrí la puerta y ahí estaba. Los años de no verlo se convirtieron en un paréntesis, como si el hombre en mi puerta superpusiera algo que yo había conocido y me obligara a pensar en mis propios cambios en el tiempo. No, es muy bueno, muy bueno. Bueno, Josh viene de estar con una señora 30 años más grande y aparece ahí, ¿no? Para, digamos, replicar esto con ella. Inés, para finalizar, quería preguntarte, bueno, ¿con qué proyecto estás? Si estás por publicar algún libro, alguna novedad. No, ahora en agosto sale De la boca de un león, que es la novela que ganó el premio en España el año pasado y fue publicada en España y este año a recibir el premio, una belleza. Esa novela, que no sé, no está por acá, Manu, bueno, está, pero va a salir ahora en agosto con Edelvives, es para jóvenes supuestamente, yo no escribo para ninguna edad, después ellos me ubican, ¿viste? Claro, Pero muy ellos los bueno. escritores. Y yo estoy con muchas cosas entre manos, porque estoy entre algunos monólogos teatrales que, insisto, porque me interesa, hice un curso con Cartoon hace unos años, un genio absoluto. Este año hice otro con Lorena Vega, que es otra genia, Uf, una maestra maravillosa. Eh, pero fue muy breve y me quedé con las ganas, pero bueno, ella estaba haciendo ese curso, medio por la pandemia lo estaba haciendo por Zoom, porque en realidad está con muchísimo trabajo siempre. Y bueno, y empecé a escribir estas especies de monólogos que no sé si eventualmente serán una obra de teatro o serán parte de un libro, porque yo tengo monólogos en mis libros de cuentos. Y después estoy con otro proyecto que es unos textos sobre traducción, que son como contar mi experiencia de traducción, que ha sido muy intensa y muy fructífera y maravillosa, contar dificultades que me encontré y contar mis ideas, que la verdad es que son ideas emocionales, no son académicas. Yo soy medio un desastre, tengo una manera de comunicarme muy directa y muy poco, no sé, capaz que lo dijeron un montón de personas antes que yo y yo no me entero, ¿viste? Pero bueno, yo lo digo de una manera, no sé. Eso que escribí un par, ya tengo acopio para escribir más. Eso básicamente. Y después empecé a escribir un poco de poesía, pero eso creo que va a tardar mucho ah, tiempo. estás con todos los géneros casi. Estoy a full y estoy preparando clases, voy a dar unas clases en el Malva, voy a dar un curso de 4 metros. Sí, estoy siempre muy a mí, pero me apasiona lo que hago. Tengo la suerte de poder dedicarle tiempo porque dejé de trabajar de otras cosas, no hace muchos años. Antes tenía que trabajar de otras cosas. Entonces estoy celebrando ese momento de la vida donde parecería que las cosas se organizan para que hagas lo que realmente te apasiona, ¿no? Ah, no, es excelente todo lo que se te viene, Inés. Inés, un placer. Sí, Muchísimas gracias por la charla. Me encantó hablar con vos. a mí también me encantó hablar con vos. Muchísimas gracias. Un beso grande. Un beso Chao, grande. chao. Chao. Chao.